Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de entrevistas a veteranos de la Guerra de las Malvinas que estamos realizando en FEPAI desde hace 2 años, y en este caso muy especial porque vamos a contar con la presencia de un miembro de sanidad, un médico que se ocupó de la sanidad en la guerra, mientras que los otros militares que tuvimos como invitados fueron combatientes. Aquí nos vamos a enterar de algunos aspectos muy especiales que es justamente la sanidad militar. Estamos con Fernando Kelly, que ya nos va a contar, pero le estuvo a cargo del equipo de sanidad durante la guerra y tiene una experiencia muy importante acompañada también de muchas fotos personales que vamos a pasar al final de esta entrevista en, en tal. Eh, para no perder más tiempo, empiezo con las primeras preguntas a Fernando. Son más o menos análogas a las que hice a los otros invitados. Eh, ¿Cómo se vivió el 2 de abril? Eh, ¿Cómo se vivió en las cuestiones de sanidad militar, la preparación que era necesario tener en vistas a una posible guerra? Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Soy el comodoro médico Fernando Espiniela, que al final resultó ser el jefe de la sanidad en Fuerza Aérea en Malvinas. Bueno, el 2 de abril nos sorprendió a todos los argentinos con una nota muy emotiva, que fue la recuperación de las Islas Malvinas. Al principio yo en mi casa me estaba preparando para ir al hospital aeronáutico y realmente me puse muy contento. Pero a los pocos segundos me asaltó una duda. Pensaba que iba a haber una guerra. ¿Y por qué? Porque lo dice la historia. El pueblo inglés es un pueblo agresivo, guerrero, sanguinario, invasor, conquistador, colonialista y expansionista. Y bueno, yo me estaba pensando que iba a haber una guerra, otros dijeron no, va a ser unos pocos días. Primero había ido el día 2 de abril, habían enviado un médico, un enfermero y dos camilleros que se iban a quedar unos pocos días y todas las fuerzas que habían recuperado las Malvinas iban a volver. Pero las gestiones diplomáticas no tuvieron éxito. La Fuerza de Tareas inglesa ya comenzó a prepararse desde el principio y el 5 de abril ya estaban en alta mar. Además tenía Gran Bretaña, integrante de la OTAN, en ese momento era la tercera potencia mundial y apoyada por la primera potencia, que era Estados Unidos. Estados Unidos tenía una base militar en Wide, la base africana que en la isla tenían los ingleses, y allí se reaprovisionaba con material bélico, con combustibles, y venían hacia las Islas Malvinas. Bueno, entonces a mí me designaron el día 9 de abril para ir a Malvinas. Rápidamente hice a la noche un plan basado en personal y material como para armar una sanidad en caso de guerra. Bueno, al principio no me dieron, no se mostraron interesados, tuve muchos problemas para conseguir las cosas, me decían que no, que exageraba, que no iba a haber guerra,
que para qué quería tanto material. En Malvinas, el día 8, integrantes del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia habían sido trasladados a Malvinas, a Puerto Argentino, y allí ubicaron un edificio de material que era una escuela sin habilitar, pero que tenía todas las instalaciones sanitarias y eléctricas funcionando a la perfección. Bueno, el día que yo llegué a Malvinas, lo primero que hice, después de presentarme, fue ir al hospital inglés. Me llamó la atención cuando lo veo que tenía un hospital de un poblado lejano, en tiempo de paz, le habían puesto demasiadas cruces rojas en las paredes y en los techos. Y entonces me dije, esta gente se está preparando para la guerra, yo también lo tengo que hacer. Bueno, hablé con el director del hospital militar y quedamos en juntarnos. 2 días después, el martes 13, nos juntamos. Bueno, y, establecimos que teníamos que trabajar en forma conjunta, uniendo personal y material. Yo en ese momento no tenía ni personal ni material. Éramos 3 médicos, uno le había mandado Darwin y Gugrin, que el día anterior se había iniciado la base aérea Cóndor, donde estaban los helicópteros y finalmente allí fueron los Pucará. Bueno, ese mismo día 13 llegaron de Córdoba un médico, 2 enfermeros y 2 camilleros, pero traían muy poco material. Yo seguí insistiendo, tuve varias inspecciones y bueno, finalmente la última inspección fue el día 20, el día 19 de abril, vino el director de Sanidad que venía con mala cara para mí, pero bueno, lo pude convencer con el brigadier Castellanos, que era el jefe de la base aérea Cóndor, y bueno, se fue. Y dije, bueno, me parece que esto va a ser un infierno, no tengo nada. Pero el otro día a la mañana llegó un C-130 lleno con cosas para sanidad, de material, era camilla de cirugía, un equipo de rayos portátil, una mesa de anestesia, cualquier cantidad de medicamentos, gasas, cajas, y al final del avión había una ambulancia nueva, Es decir, una que F. mejoró la situación. Sí, sí, mejoró, pero faltaba. Yo puse, lo primero que hice fue separar material para Darwin Gugrin, que le había prometido, porque Darwin y Gus Green, que yo había visto 2 días antes, había estado allá, realmente era un desierto más grande que el nuestro. El nuestro era el aeropuerto y el poblado era desierto, no había prácticamente nada. El único hospital civil de Malvinas era el que estaba en Puerto Argentino, para una superficie de las islas de 11.800 kilómetros cuadrados, una población de 1.800 habitantes, de los cuales 850 en ese momento habitaban en Puerto Argentino. El sistema de salud de Malvinas era bastante malo. La gente que estaba fuera del poblado de Puerto Argentino se comunicaba por teléfono cuando tenía alguna afección. La telefonista se comunicaba con el hospital, un médico o una enfermera atendía. Y por ejemplo, un paciente que tenía una urgencia era muy probable que falleciera, por ejemplo, por un infarto o por un edema agudo de pulmón o cualquier otra cosa. Entonces me dije, los Kelpers para los británicos no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de quinta clase. Y bueno,
a la tarde vino otro avión C-130, también lleno totalmente de material para Fuerza Aérea. Traían camillas, traían material de cirugía, de traumatología, material para laboratorio, para el banco de sangre y otra Entiendo, ambulancia. perdón que te interrumpa, que lo que te estaban dando era exclusivamente para la Fuerza Aérea y que las Ejército y Marina tenían su propia sanidad. Exacto, pero yo los convencí a la gente de sanidad de la Fuerza Aérea que me mandaron todo lo que yo solicitaba. Habíamos establecido una comunicación con el Cóndor por radio a través de la oficina del ADE que estaba en Malvinas. Yo hablaba al mediodía, me recibía un médico y de ahí el médico hablaba con el hospital reubicable que lo habían trasladado a la base de Comodoro Rivadavia. Y ellos me mandaban en los aviones inmediatamente que salían para Malvinas todo el material que yo que pedía. Y los convencí de que el ejército hacía las cosas en forma muy burocrática. En base a este pedido, logramos consolidar un hospital de campaña bien complejo en el poblado argentino, en ese edificio que habían puesto, que habían encontrado los sanitarios del ejército. Y bueno, como estábamos unidos, ejército y fuerza aérea, yo le puse el nombre de Hospital Militar Conjunto. Allí se hicieron todas las curaciones, todo el tratamiento de enfermos y todas las operaciones. Operaciones complejas que sirvieron para salvar la vida de muchos argentinos heridos en las Islas Malvinas, soldados, oficiales, suboficiales. Es muy interesante esto del hospital conjunto porque evidentemente era más flexible en cuanto a su manejo. Yo quería preguntarte, porque tenemos la sensación, los civiles, pero también lo han ratificado algunos combatientes, que hubo un giro, algo muy especial, el 2 de mayo, el cimiento de esto ¿Qué día? comenzó el 2 de mayo. El 2 de mayo, sí, bueno, el 2 de mayo fue Yo el creo hundimiento que habla del general Belgrano. todo de que la guerra venía en serio. Ya hubo una cantidad muy grande de muertos, probablemente en el conjunto la mayor cantidad. Quería preguntarte entonces, ¿cómo se vivió en Malvinas, ahí en lo que ustedes estaban haciendo, esta experiencia del poderío militar británico, sobre todo en el mar, pero también de, de su su decisión de destruir las defensas argentinas? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se vivieron después los sucesos de la llegada de la flota a Malvinas y la batalla final? Porque me parece que esto fue todo como un creyendo muy duro, ¿no? Hasta que se dio la rendición. Después debe haber venido otra etapa, ¿no? Pero yo ahora te pregunto esta etapa bélica, ¿cómo Digamos que sí, la etapa bélica comienza el 1 de mayo, con el bombardeo primero del Vulcan sobre el aeropuerto a las 4:40 de la madrugada, lanza 21 bombas de 1.000 libras, las 1.000 libras son unos 500 kilos, bueno, provocó grandes daños y después a las 8:30 más o menos aparecen los Sea Harrier bombardeando también el aeropuerto. El objetivo principal de los ingleses era el aeropuerto y el edificio del aeropuerto. Nuestra artillería antiaérea, ejército y fuerza aérea, estuvieron muy eficientes.
bajaron dos Sea Harrier. Desde entonces los Sea Harrier nunca más en toda la guerra hicieron vuelos rasantes. Pero nosotros, viendo que se acercaba el mediodía, la flota inglesa, eran tres destructores que comenzaron a bombardear aeropuerto y puerto argentino, nuestra artillería terrestre no alcanzaba los barcos. Entonces hubo una depresión general de todas las fuerzas hasta que a eso de las 2 de la tarde aparecieron nuestros aviones y pusieron en fuga a las fragatas inglesas. Ahí se levantó el ánimo y el grito de "Viva la patria, viva la Fuerza Aérea" atronó en todas Malvinas. El 2 de mayo tuvimos el golpe, el hundimiento del Belgrano. Y bueno, ya las fragatas no se acercaban durante el día, sino que venían a la noche, todas las noches. Por eso le dimos el nombre de las nocheras. Y atacaban el puerto argentino, el poblado, y atacaban también el aeropuerto, el BIN 5, y bueno, producían heridos, estragos, a pesar de que nos refugiamos bastante bien. No había mucha infraestructura en Puerto Argentino, en Malvinas. Así que nos teníamos que refugiar en lugares como pozos detrás de lomas, etcétera. No había muchos refugios para poder cobijarse. Y a los Y bueno, heridos, después, eh, ¿cómo era el sistema de trasladarlos hasta el hospital conjunto? Porque los heridos estarían distribuidos seguramente en diferentes lugares, ¿no? bueno, yo había dispuesto dos puestos de socorro, uno en el aeropuerto, que estaba en el frente de batalla, junto a la artillería antiaérea, comunicación, estaba a 150 metros de la cabecera de pista, y había otro puesto de socorro de Fuerza Aérea en Darwin, Goose Green, que fueron los dos únicos puestos de socorro en estos dos frentes de batalla, y atendíamos a todos los heridos de todas las fuerzas. El único lugar de asistencia definitiva era el Hospital Militar Conjunto. Y yo, viendo que íbamos a quedar aislados, porque estábamos rodeados por la flota y por el mar, ya se había suspendido el puente aéreo porque era muy peligroso por los ataques de la flota, y los Sea Harrier no podían pasar, eran blancos fáciles a los misiles aéreos y marítimos. Así que yo había pedido exceso de material, que me lo enviaron perfectamente bien, y con eso dije, bueno, podemos aguantar hasta casi 3 meses con un promedio de 20 heridos por día. Y bueno, y eso funcionó. La gente de Darwin, el 1 de mayo, cuando atacaron los Sea Harrier y las fragatas, la base de Goose y Darwin, los heridos, se les hizo el primer tratamiento en el puesto de socorro. El primer tratamiento debe ser lo más elemental posible y tiene el objetivo de salvar la vida. No se hacen grandes operaciones, imposible. Se pierde tiempo inútilmente. Entonces se hace lo rápido, lo más rápido posible, y se lo deriva. Y en ese momento, de Darwin hasta el hospital, lo derivaron en helicópteros. Nosotros habíamos armado, al lado del hospital había un terreno, hablamos con la gente de helicópteros de Fuerza Aérea y gente de construcción del ejército. Entonces, con una moto niveladora aplanaron el terreno e hicieron un helipuerto. Y los primeros heridos de Darwin llegaban de esa forma, con helicóptero. Los heridos del aeropuerto venían en ambulancias.
Entiendo que también hubo un buque, ¿no? Un buque argentino que trasladaba heridos, Almirante Irizar. Bueno, Entiendo que los era un buques, buque no combatiente que estaba bajo la sí, bandera de Cruz Roja, ¿tuvieron ustedes algo que ver en eso? Porque creo que trasladó luego el continente, ¿no? Pero sí, en ese sí. momento estaba también ahí, apoyaba, porque claro, uno tiene una imagen bastante difusa de la geografía del lugar, que es una geografía muy compleja, como ustedes lo están diciendo, lo están diciendo. De pronto no era nada fácil porque no había lugares donde tratar un herido, donde refugiarse. Así que este traslado de las islas o del lugar de la isla a un lugar más seguro donde estaba el herido, que se hacía formar, ¿cómo era? Los buques hospitales argentinos llegaron a Malvinas, a Puerto Argentino, en el mes de junio. Durante Ya el cuando ya había periodo terminado la guerra. llegaron unos días antes. Llegaron desde el 4 de junio hasta el día 14 que se terminó. Yo creí que íbamos a quedar bloqueados, pero afortunadamente, y gracias a Dios, los C-130, los Hércules, lograron bloquear, lograron saltear o burlar el bloqueo aeronaval de los ingleses. Y a partir del 6 de mayo llegaron vuelos hasta el día mismo 13 de junio. Llegaron vuelos. Los dos primeros días, 6 y 7 de mayo, fueron diurnos. Yo dije, ¿cómo pueden ser diurnos? Un avión tan grande es como tirar al pajarito el tiro al blanco de los ingleses. Después fueron nocturnos. En total, los aviones que lograron aterrizar en Malvinas fueron 33 vuelos, que pudimos evacuar 264 heridos y enfermos, operados, operados ya definitivamente, no le hacíamos una operación intermedia como se hace en los hospitales de campaña, porque pensábamos que íbamos a quedar bloqueados, entonces teníamos los elementos y el personal estado para hacer la operación definitiva. Acá quedaron para una tercera operación, por ejemplo, un paciente al que se le hizo un ano contra la natura por lesiones en abdomen, en intestino, que resecar, se le hace un ano contra natura. Y después, a los 2 o 3 meses, se reconstruye toda, devuelto el tránsito intestinal. Es Le decir, digo esto, del ano contra natura era definitiva, aunque después venía una tercera instancia era de transitorio, transitorio, claro, después ¿no? se Estoy reconstruía entendiendo en el termino que, continente. claro, entiendo que la operación definitiva es aquella que ya no requiere otra intervención. Sí, 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 sí. Pero el paciente que abandonaba el hospital cuando lo evacuábamos era un paciente que estaba compensado. Si bien estaba delicado, lo poníamos en el avión para que no le trajera ningún problema al médico y al enfermero de vuelo. Lo único que tenían que hacer era cambiar el suero o bien darle algún antiinflamatorio para calmar algo del dolor. Pero salieron todos perfectamente compensados. En el mes de junio, el 8 de junio, vinieron unos integrantes de la Cruz Roja Internacional que se propusieron como intermediarios entre ambas este, naciones beligerantes, y uno de ellos vino a visitar nuestro hospital. Entonces yo lo acompañé y le llamó la atención, me dice, pero qué bien que está su hospital. Y entonces le dije, vea, este hospital era una escuela, así que materialmente estaba todo organizado.
Lo único que tuvimos que hacer fue establecer las áreas clínicas de interacción y el sector quirúrgico, que lo pusimos en la sala de eventos deportivos. Tenía una puerta corrediza que abarcaba todas las paredes, lo dividimos y entonces quedó un sector quirúrgico totalmente aséptico, no hubo ninguna infección posoperatoria ni intrahospitalaria de los pacientes que tuvimos, y me dijo, bueno, y él me explicó lo que era, él había visto ya el hospital de los ingleses en Ajax Bay, la Bahía de San Carlos, que era un hospital que habían establecido en un frigorífico abandonado los ingleses. El piso era de tierra, no tenían agua ni tenían electricidad, entonces de los barcos habían bajado algunos este, equipos eléctricos portátiles para poder operar. El jefe del hospital inglés era el doctor Rick Jolie. Lo señalo porque después, cuando terminó la batalla de Darwin, los ingleses atendieron muy, muy bien a los heridos argentinos que terminaron en Darwin. Está Rick Jolie falleció hace 2 años. descartando que estas charlas está establecido, duran solo 30 minutos y estamos en los últimos 5 minutos. Bueno, Entonces, me gustaría pedirte que cerraras con alguna referencia a la parte postbélica, ya, bueno, cómo viviste vos ese final. Bueno, en fin, un saludo y una reflexión de un médico sanitarista para completar las reflexiones de nosotros pacientes que hemos tenido de las refuerzos de diferentes y de diferentes graduaciones, en oficiales hasta y tropa, hasta oficiales superiores. Así que, Fernando, la palabra. La bueno, palabra. la guerra terminó el 14 de junio. Los últimos 2 días fueron realmente de mucho trabajo en el hospital. Por momentos los heridos nos llegaron a superar, tuvimos que arreglarnos y bueno, superamos eso y los heridos los poníamos en el suelo, en los pasillos. Las camillas prácticamente habían sido superadas y bueno, los poníamos en frazadas y los íbamos compensando y de acuerdo a la gravedad los íbamos pasando al quirófano. Había 8 mesas quirúrgicas en quirófano. Dos eran propiamente mesas quirúrgicas y las otras 6 eran mesas de comedor, las cuales las cubríamos con sábanas estériles y ahí se ponían los heridos y se operaba. Realmente fue fantástico el trabajo que se hizo. Llegaron los ingleses, no sabían que este era el hospital nuestro, porque no lo habían identificado. Además, los Kelpers habían denunciado que ahí había tropas argentinas, que éramos todo personal sanitario, sin armas. Los Kelpers realmente no quieren para nada a los argentinos. Y bueno, conversamos con la gente que vino, vieron la Cruz Roja y me dice, ¿este es su hospital? Sí. Bueno, son prisioneros. Le digo, todavía se está operando, hay heridos. Si ustedes se hacen cargo de los heridos, como manda la Convención de Ginebra, nosotros nos vamos. Si no, no podemos abandonarlos. Entonces habla por radio con el comando y al final dice, bueno, quédense hasta que terminen, cuando terminen nos avisan. Y bueno, ese día 14 a la noche terminamos y a la mañana le informo, vea, los heridos están todos operados, están compensados. Entonces, aprovechando que había llegado el día anterior el almirante Irizar, todos los heridos fueron evacuados a través del helicóptero de nuestro aeropuerto hasta el almirante Irizar y bueno, cuando terminamos,
Dije, bueno, terminamos con los heridos, bueno, considérense prisioneros, vayan al aeropuerto. Le digo, ¿me puedo llevar la ambulancia? Sí, llévela. Y bueno, fuimos prisioneros al aeropuerto, estuvimos 5 o 6 días durmiendo al aire libre porque estaba todo destrozado el aeropuerto, en nuestra bolsa de dormir, algunos dentro de la ambulancia, y ya a la noche había comenzado a nevar en Malvinas, así que pasamos un día, un frío tremendo, hasta que llegó la orden de evacuar. Y los médicos de aeronáutica fuimos los últimos en irnos. A la mañana se había ido la mayor cantidad de gente y yo evacué a todo mi personal en el Bahía Paraíso. Pensando en Y a la noche, algo, ¿cómo? es bueno, hemos hablado en esta reunión de la salida de guerra, vos nos contaste todo eso, pero en este momento me estoy dando cuenta de una cosa que yo no había tenido en cuenta, y es este tema de la repatriación y el seguimiento de los heridos terminada la guerra, y me parece que este tema desde el punto de vista sanitario, que no es lo mismo que para un paciente, merece un tratamiento especial. Como nosotros tenemos estas charlas de 30 minutos, te invito a una segunda charla, pero para hablar exclusivamente de la etapa posmédica sanitaria en Malvinas, es decir, cómo hicieron ese seguimiento, ese traslado que me estás contando y cómo después se fueron atendiendo todos los heridos, que eran muchos, algunos enfermos. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda reunión de la serie de entrevistas a veteranos de la Guerra de las Malvinas que estamos realizando en el marco de la recordación de los 40 años en FEPAI, Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, y que comenzamos en el año en 2022 al cumplirse los 40 años. Volvemos a encontrarnos con Fernando Spinella, el comodoro médico que participó activamente en sanidad en las Malvinas y que en la reunión anterior nos comentó, y en el video que se sube a canal aparecen también algunas fotos de lo que nos comentó sobre la actividad que realizó el equipo de sanidad, eh, tanto en tierra como luego en determinada la guerra, en la repatriación de los prisioneros, enfermos y también de los heridos durante la contienda. No hubo tiempo, y por eso hacemos esta segunda reunión, porque es de justicia, de que no se hablara específicamente del cuerpo de sanidad militar, porque mientras que los otros participantes hablaron de su cuerpo, ¿no? De su grupo de gente, de lo que hicieron, tuvieron, digamos, esa orientación, lo cual es perfectamente correcto. Eh, el Comodoro en realidad habló más bien de lo que ellos hicieron para todos los demás, y no de su propio grupo. Entonces, te vamos a preguntar, Fernando, muy concretamente, por el grupo de sanidad militar, por los miembros, médicos, enfermeros, camilleros, en fin, ya nos contarás, y también eh, cómo sufrieron los avatares de la guerra, si hubo heridos, si hubo muertos, es decir, qué sacrificaron en beneficio de salvar vidas de los combatientes. Así que te escuchamos, eh, te vamos a dejar hablar, yo no quiero interrumpirte para no interrumpir tus recuerdos, eh, pero al final me gustaría también decir algunas palabras sobre este tema histórico, digamos, porque nosotros tenemos un área de historia de la ciencia y este tema se conecta con la historia de la sanidad en general y de la sanidad militar en particular, que es mucho más amplia que la sanidad en una situación de guerra.
Así que te escuchamos y te damos la bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Es un honor para mí participar en esta edición. Bueno, habíamos hecho una generalidad sobre la cuestión de la Trinidad de Malvinas. Nosotros tuvimos que estar en el mismo teatro de operaciones en el mes de avanzado, tanto en el aeropuerto como en Darwin, e incluso en Puerto Argentino, que fue el último objetivo que lograron los ingleses. Y bueno, en la última parte, donde tuvo incidencia mayor, y sigo del mundo. Me conté que no había habido pocos efectivos de fuerza aérea, un médico, una enfermera de comisario, con la idea de estar unos días y volverse. Pero las discusiones diplomáticas fueron adversas para la Argentina, y la Argentina tuvo que prepararse en una intervención de efectivos, tanto combatientes como del cuerpo profesional sería. Y como el día 9 de abril, en el acto de una orden que el día siguiente del año 20, porque llegamos en un 70-30, digamos, 3 médicos, con todo lo cirujano del comercio parcial, luego de una actuación muy larga, un bioquímico, 2 enfermeros. Cuando llegué a Malvinas, el panorama realmente era muy desolador, no había nada. El edificio de Malvinas, y del aeropuerto, la pista y 2 años. El pueblo estaba a unos 10 kilómetros del aeropuerto. Había una única ruta para llegar a la Palmira, que iba por toda la costa del aeropuerto hasta el cuartel de los marines, que después fue ocupado por el batallón 5 de infantería de nuestra marina mayor. Y realmente, necesité y organicé lo que tenía la pintura de Colombia, mejorando material y medios, a principio con asistencia de la unidad aeronáutica en el continente. Bueno, con la ayuda de jefe de la base militar Malvinas, el brigadier Ronas, también habló con el brigadier Crespo, que había asumido la Fuerza del Sur y el nuevo Rivadavia, y significaban que es a nosotros de militar. Bueno, con eso vino un último día el director de seguridad, no me dio mucha posibilidad de poder conseguir elementos. Más que nada dije, bueno, vino, pues tuve todo esto va a ser un infierno. Pero ese día recibimos 630 con garantía de batería. Llegamos primero, después de la atención, una área primitiva, donde comienza el triaje, la atención fundamental de los pedidos, recepción, clasificación, tratamiento y derivación de centros muy complejos. Los centros tienen 2 o 3 escalones de las unidades. Uno es el puesto de soporte de la atención primaria, y el segundo, que es los primeros servicios de salud, que es el hospital de campaña. Y el tercer puesto es el hospital de tratamiento definitivo. En nuestro caso, en el continente. Pero nosotros íbamos a quedar bloqueados a partir del 28 de abril por la flota inglesa. Pero desde entonces se establecido bloqueo normal a los submarinos atómicos en el mar Argentino.
ningún banco podía pasar lo que vivieron de él. Y que establecieron un frente aéreo y hasta 60 por día con el que conseguimos completar nuestro material y el personal que nos mandaban, 22, vinieron 20 personas del Hospital Aeronáutico Central y del Hospital Aeronáutico Autónomo. Entre ellos iban 7 médicos, 9 enfermeros y 10 camilleros. Y bueno, ese momento hicimos una planificación y empezó a ver como la actividad médica era nocturna. Producía en el puesto de socorro una guardia de 24 horas con 2 médicos, enfermeros y 4 camilleros. Y nosotros estuvimos mediodía. Esto se hizo así hasta el día 10 de julio, ya cuando nosotros, si no, los puertos argentinos, fue imposible llevarlos y ellos quedaron como espectadores del que se actores argentinos. En el 1 de mayo, el ataque del Volta dejó heridos. En el aeropuerto no había iluminación, de modo que los heridos había que salir con linternas, ambulancias, y bueno, los gritos de los heridos o bien de los compañeros, y ahí surgía el primer sufrimiento, el comienzo del triaje. Ahí mismo sobre la turma, tenía la morfología, explicaba el maestro pedido contra directores, analizamos, y de allí se nos dio después de donde se completó el tratamiento para estabilizarlo y posteriormente, cuando hubiera tiempo y posibilidades, no hubiera fuego, y se lo trasladaba con una ambulancia hasta el hospital militar conjunto. Aquí en el hospital militar conjunto, los veíamos fundamentalmente entre el ejército y el país. El 80% de los materiales de nuestra respuesta. Empleamos estudio la recepción de los heridos, donde hacemos una nueva constitución y ordenábamos la gloria de seguridad y caso de posibilidad de vida para ir al quirófano. Cuando el médico hace la clasificación de los heridos, es un momento sumamente difícil para la conciencia, porque debe juzgar quiénes son los que van a vivir. Hay pacientes con heridas leves, pacientes con heridas graves, pacientes con heridas extremadamente graves que comprometen prácticamente en un 100% su vida. Esos son los últimos derivados. Por ejemplo, como algunos libros que tenían traumatismo del cráneo, con pérdida encefálica, un ojo saltando con un costado. Este paciente está condenado a morir. Cualquier terapista el testigo se va a canalizarlo y le damos una prueba nocturna del medio, y que estoy somnoliento, que la herida en la guerra lo llevaron a la tierra. Pero bueno, afortunadamente, no tuvimos casos, pero sí tuvimos buenas oportunidades de forma, porque venían de los afganos, venían otros donde estaban absolutamente visionados, es decir, la víscera se veían afuera, habían quedado sin pared abdominal o torácica. El sufrimiento era el mismo, amortiguar el dolor, amortiguar su agonía, y que Dios, porque después de ellos, una vez que los analizábamos, estos pacientes duran muy poco
segundos, muy profundos. Entonces, eso, no, questo un recuerdo para siempre. En este caso, dos médicos de Fusilia, un odontólogo cirujano, entonces que le dice, lo clínico, al que le digan no sé si sacarlo del laboratorio, sino del era el elemento, buscando mucho demencia que preferido por pérdida de sueño. Provenía del continente. No me negué por el sueño de la gente que estaba en Malvinas, salvo en última instancia que no tuviéramos posibilidades, entonces tendríamos por códigos entre ustedes y la distancia. Luego día dije, después de el 28 de abril, establecí una comunicación con el edificio 1 de la Río de Análisis, que está en la costa de Puerto Argentina. A veces no me esperaba un médico, pero me pasé insinuaciones de lo que había sucedido, los heridos que teníamos, y vamos, que nos mataran ciertas cosas, y fundamentalmente sangre. Además le decía que informaran a mi familia, de nuestra gente, que estaba bien. Teníamos que llevar los profesionales, 11 enfermeros, no enfermeros, a los cuales se agregaron 2 enfermeros de ese sector, no, perdidos en el trato y como no sabían qué hacer, no tenían órdenes. Su oficial, el doctor, hay 2 enfermeros que existen, nos incorporamos con nosotros, con nosotros, que espero que el sector mixto. Los 10 camilleros, los pueblos, los tengo con una valentía extraordinaria. Y toda la ciudad, hicieron 19 años, cuando vieron sangre, vieron heridos. Y bueno, declinaron, iban a compensarse, no sé, finalmente me dieron una experiencia. El primer tiempo no esto, y lo que pedían cuando atendíamos un herido, les pedían esto, venían, veían, y les llaman, bueno, ir firmando tecnología, bueno, la misma luz, lo que ven variando acá en el suelo, necesitamos permanente, y luego sobre todo el equipo que tuve, todo el equipo. Entre los médicos tuve un personaje voluntario, era un médico de Teodoro, que se prestó, era necesita. Primero, cuando se regresa, porque regresa, era no continuaba hablando, y es un doctor, pero no estoy que morir de mí. Prácticamente somos de la misma edad, profesionales, y mundialmente el equipo. Así que nos vamos a tocar. Olvidaste del jefe, no permite su amigo. Bueno, van a hacer un soy de la gran actitud, y el problema es el trabajo, no hay ningún problema. El que no hay un trabajo, te va a ver comprometido. Y tú puedes inicio de pues no lo entiendo. Y bueno, en el hospital que llevo muchos mandó a hacer que el quirófano tenía dedo con quirúrgicos. Obviamente quirófano personal, y las eran también de comedor. El clima de meses de comedor. Los cubrí con
todas las estrellas, hay reuniones en concierto, etcétera. El resto se llama y ni se da cuenta que nos vamos a la camilla y después de ahí teníamos la primera personal, la tomamos de terapia, así, de control que los libros digitales, continuamos frecuentemente. Y allí mismo estaba el laboratorio y el banco. Como hicimos el grupo de sangre, bueno, le dije al químico que teníamos, mira, Freddy, comunícate con la clínica de la hospital de diagnóstico, a ver cómo nos vamos acá el banco de sangre. Le mandaron los festivos para los ricos, que ya venían habituados, pero por cualquier cosa, estuvimos un nuevo iluminado. Mentre se la cocina, la cocina de lo que era el hospital. Dice que el hospital era una escuela celestial. Tenía cocinas y tenía una manera grande, que se ve en los grandes restaurantes. Entonces, muy buena. Cuando estaba por empezar lo que es Naval, estamos hablando con el ejército, el otro Marte, José Muñoz, viene Fernández, lo llama para decir, no sé ningún problema. Tenemos muchas unidades de sangre. Cristina. Tengo miedo que los muchachos en la cocina las muevan y las miren. El negocio de sangre debe ser estructurado con mucha diferencia. Se deben costar lentamente más o menos en media hora para que no se preocupe. Digo, uy, qué bacano esto. Bueno, mañana se comienza. Digo, me dice, imagínate que tengo un grupo, podemos conseguir la vela. Digo, ¿cómo es eso? Vea, usted sabe que con nuestra tía María, de nuestra destilería ilegal que tuvimos, después lo voy a comentar, hicimos amigos con la gente de la gobernación. Le damos un frasquito de tía María y ellos nos prometieron que nos podían dar una heladera. Le digo, pero vos me estás diciendo que van a ir a la casa del gobernador Menéndez y le van a robar una heladera. Mañana salimos en los diarios, en Crónica, cayó una banda de delincuentes que asaltó la casa del gobernador y pertenece a Fuerza Aérea, comandado por el mayor Fernando Piñera. No, doctor, bueno, me hizo varias cosas, le digo, bueno, mira, como realmente la necesitábamos y la sangre es lo más importante, anda. Si hay algún problema, abortás la misión. Si te agarran, yo te mandé. Yo soy el responsable. Vas, cuando vuelvas, si venís y me decís. Bueno, yo seguí la charla con los demás. Pasó una hora y media, yo estaba angustiado. Dije, bueno, esto nos agarraron. A la hora y media viene y me dice, doctor, no pude conseguir una heladera. Bueno, qué macana. Conseguí dos. Ah, bueno. ¿Y con qué heladera se queda la gobernación? No, no, tienen dos más, no, no hay problema. Una de las heladeras está perforada, pero la perforación no tocó el gabinete. Esa heladera fue tiroteada durante el 2 de abril, cuando el capitán Giachino quiso tomar la gobernación. Le digo, bueno, perfecto, mirá, tapás los orificios de la heladera con tela adhesiva, pones la sangre, a tu grupo le decís que no mencionen absolutamente nada,
porque si no voy a tomar represalias. Y la represalia va a consistir en un enema permanente de acá hasta el fin de la guerra. Bueno, se pasó todo y bueno, cuidamos la sangre como el metal más precioso que teníamos en nuestro poder. Y siempre los aviones traían la sangre. La primera vez que trajeron sangre, la traían en una celaderita de Tergopol. Los primeros envases, los que estaban en la periferia, tenían sangre coagulada, que hubo que tirarla. Entonces hablamos con hemoterapia, vean cómo solucionan esto. Y lo solucionaron. Entre los sachets de sangre y el hielo seco para conservar la frialdad, le pusieron parches de telgopor. Y así llegaba la sangre perfectamente bien. La sangre en general venía del hospital aeronáutico, un 60% era, un 30% vino del hospital militar, un 5% del hospital reubicable que estaba en Comodoro Rivadavia, y después conseguimos en la noche del 10 de junio, cuando estábamos sin sangre, estaba el Bahía Paraíso, y subimos nosotros al Bahía Paraíso y conseguimos algunas unidades de sangre. La sangre alcanzó realmente hasta el final. No hubo que sacarle sangre a nadie, ni tampoco utilizamos sangre de los kelpers. Esa fue una nota excelente que hicimos en Malvinas. Con las comunicaciones que hacíamos desde la oficina del ADE hasta el Cóndor, de ahí se encargaban, hablaban al hospital militar ubicable que estaba en Comodoro Rivadavia, que nos mandaran el material. Lo sacaban primero del hospital reubicable y después ellos lo reponían comprando en los negocios de Comodoro Rivadavia. Cuando llegaba un avión con la sangre a Comodoro Rivadavia y no podían cruzar por el tiempo o por la presencia de las fragatas o los Sea Harrier británicos, la gente del reubicable tomaba las heladeras y las ponía en las heladeras del hospital reubicable. Y cuando salía el primer avión con destino a Malvinas, ahí ponían las unidades y nos llegaban. Realmente se hizo un triángulo logístico excelente que nos permitió no solo tener la sangre, sino también tener todo el material necesario para el tratamiento y las operaciones, muchas de las cuales fueron complejas. El paciente que salía del hospital reubicable en general no necesitaba ser reintervenido, salvo en aquellos casos en los cuales el paciente tenía un ano contra natura transitorio. Bueno, a los 2 o 3 meses en el continente se le reintegraba el tránsito intestinal, o aquellos pacientes que habían sido amputados, bueno, allá se los controlaba y después se hacía todo lo necesario para que en el futuro pudiera usar una prótesis para deambular o utilizar el miembro que lamentablemente había sido, había sido amputado. Los últimos días, las últimas 48 horas, la cantidad de heridos que traían era realmente infernal, que llegó a sobrepasarnos. Por un momento, una confusión total, porque además había gente que se replegaba de los montes, porque se le habían acabado ya las municiones o porque el enemigo los batía con mucha precisión, y entraban al hospital. Teníamos que empujarlos, pedirles permiso, porque el suelo del hospital estaba lleno de camillas y cuando se agotaron los poníamos sobre frazadas a los heridos y los atendíamos así. En el hospital no había camas, solamente eran las camillas nuestras,
la camilla de Fuerza Aérea de traslado, donde atendíamos a los pacientes. Y a veces entre la confusión de uno y otro usábamos a la gente que venía retrocediendo del centro para que ayudara a los camilleros a llevar o trasladar a los pacientes en las camillas hasta el quirófano o hasta traumatología para enyesarlo. Perdón, Bueno, Fernando, quisiera sí, hacer, voy a interrumpir contra la idea, pero me parece importante preguntarte algo. Estás planteando y contando las dificultades y los problemas de para a poner a la gente herida en los hospitales, etcétera. Lo que te pregunto es, desde el punto de vista de la conducción estratégica de los jefes militares, ¿hubo alguna estimación de la digamos, de posibles bajas? Una estimación de cuánta gente podía quedar, diríamos, herida, etcétera, y para la cual es necesario tener camilleros, tener camas, tener implementos para operarlos, para curarlos. ¿Hubo algún tipo de estimación así en algún momento, diríamos, previo a bueno, a la parte más dramática que fue la evacuación, etcétera, lo que estás contando con los aviones? ¿Hubo alguna, o digamos, tuviste conocimiento de eso? Ya estamos casi en el final y quisiera que nos aclares un poquito eso, ¿no? Porque ya sí, estamos casi en el final de la entrevista. digamos que en general prácticamente me dieron carta libre. Muchos oficiales de Fuerza Aérea me conocían de antes. Incluso el jefe de la base aérea militar Cóndor en Darwin Green, el vicecomodoro Pedroso en esa época me conocía, yo había volado con él en la escuela de aviación. Y cuando fui a ver de qué se trataba, yo no tenía ninguna responsabilidad para ir, porque era otra base, otra unidad. Pero mi obligación como médico y como más antiguo, ante los primeros tenientes que estaban allá, me obligaron a ir. Y bueno, me dieron es carta libre para actuar todos los jefes de Fuerza Aérea. Hubo un encontronazo con un oficial de ejército que apareció en medio del mes de mayo en nuestra carpa de primeros auxilios. En ese momento estaba como jefe ese día un capitán médico y lo intimó a hacer cosas disparatadas. En el libro están, no quiero contarlas, porque ese personaje ha fallecido, muy conocido. En el libro están, ya lo vas a leer, lo he escrito, puse detalles, pero no me gusta hablar sobre alguien que falleció. Bueno, pero todo lo arreglamos cuando fui a hablar con el brigadier Castellanos, que por primera vez alguien me dice, doctor, cálmese. Yo soy una persona muy impulsiva, pero tengo control sobre mis reacciones. Reacciono rápidamente, hago las cosas rápidamente. Indignado me fui a quejar con él, señor, está pasando esto. Y él me dijo, doctor, cálmese, tranquilo, sigan trabajando, no se preocupe, dígale a su gente que siga trabajando igual, como usted les ordenó, y no hay problema. Y realmente no hubo más problemas. Este oficial de ejército pasaba siempre muy, pero muy, muy lejos de nuestro puesto de socorro. Muchas gracias por tu respuesta y como ya como te digo, estamos en los últimos minutos, quiero decir una sola cosa y es que es muy importante el tema de la sanidad militar en situación de combate y realmente en Argentina es el único caso que hemos tenido, em, digamos, de esas características de una guerra convencional fuerte, y por eso esta experiencia
debe ser sumamente aleccionadora, y debe constar, me parece, tu libro, por ejemplo, en los estudios que se hacen de historia de la sanidad militar y de la sanidad especial, de la sanidad de catástrofes, etcétera, que también en otros contextos hemos abordado. Bueno, yo te agradezco mucho y quisiera que en un minuto te despidieras de todos nosotros. No, hasta el año que viene, porque me parece que el año que viene que tenemos también proyectos sobre historia de la ciencia, vamos a Bueno, convocar también a médicos. Así que cómo no, esperamos. con mucho gusto. Bueno, les agradezco a todos haber prestado atención y quiero resaltar dos cosas. Un periodo de desmalvinización que se hizo después de la guerra, donde los soldados argentinos fueron denigrados por distintas áreas, especialmente por el área de comunicación, los llamaron los chicos de la guerra. No fueron chicos. Yo lo escribí y lo puse en el libro también, con mayúscula. Fueron hombres de la guerra. Nicolás Casanseu copió ese concepto y siempre Es lo muy dice, importante lo que estás diciendo. lo dice en toda Creo que su... nos debemos un estudio sobre la posguerra serio, no orientado ideológicamente por partidos políticos que tratan de sacar réditos, ¿no? Políticos, sino orientado realmente en un sentido científico. Esto que todos han mencionado, los dramas, el estrés, he visto las fotos, Los primeros en reaccionar fueron los ingleses, que fueron los primeros claro, en reconocer el valor y el coraje de los argentinos, sí, especialmente eso de es muy los importante, eso es muy pilotos importante. argentinos. Bueno, Yo creo ya que fui uno de los estamos, primeros lamentablemente, estamos en el recibir. tiempo fijado, ya hemos excedido el tiempo fijado, Muchísimas gracias, Celina. pero ha sido Muchísimas gracias. realmente algo muy importante todo lo que nos has dicho, Bueno, mis y saludos convoco cordiales. realmente a nuestros asistentes a las jornadas de historia de la ciencia para que incluyamos este tema en las próximas. Y como Muchísimas decimos los gracias. malvineros, un abrazo malvinero para todos los Un argentinos. abrazo malvinero. Buenas tardes.